Buen día, querida. Buen día, querido. Mua, ¿qué tal tu día? Mal. Allá afuera están todos locos. Nadie respeta a nadie. No sé dónde vamos a ir a parar así. ¿El tuyo? Bien, los tomates subieron. Las chauchas están igual, pero son... ¿Falta mucho para la comida? 10 minutos. Avísame. Bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Segura? Segura, seguí con lo tuyo. Bien. ¿Está todo en orden? Sí. ¿No hay ningún problema? No. ¿Y por qué haces esos ruidos entonces? ¿No puede hacer ruidos una? Sí. Bueno. El baño sigue tapado. Dijiste que lo ibas a arreglar. No tuve tiempo. Nunca tenés tiempo. Yo trabajo. ¿Y qué? Alguien tiene que traer el pan a esta casa, ¿no? Otros maridos, sin embargo... No soy como otros. No sé. ¿Qué quieres decir? Nada. Nada. El marido de Leonor... está No me siempre- compares con el marido de Leonor. Él ayuda en la casa. Está bien, voy a hablar al baño. Además la lleva a cenar y al cine. Mira vos. Vos ya no me sacás. No empecé con eso. Vos solamente tenés tiempo para tus amigotes. Tengo derecho a divertirme, ¿no? ¿Y yo qué? Vos. Para vos soy un monigote que limpia y cocina, nada más. Déjate de joder. No me grites. No grité. Me vas a hacer llorar. Pará, no llores. Voy a llorar. No quise. Me están haciendo llorar. No te pongas ¡Estoy así. llorando! Me voy a casa de mi mamá. No. Me voy. Quédate. ¿Para qué? Quédate y hablemos. ¿De qué? De nosotros. No quise decir todo eso. ¿Y qué quisiste decir? Que te amo. Ay, yo también te amo. No discutamos más. Tienes razón. Perdoname. Perdóname. Te amo. Te amo. Y si nos reconciliamos haciendo ¿Qué? aquello. ¿Aquello? Hoy es miércoles impar. Cierto, hoy es miércoles impar. Bueno, apaga la luz. No te preocupes, es normal. A cualquiera le pasa. Estoy estresado Eso debe ser. y cansado. Eso también. Pero igual fue lindo. Sí. Sí. ¿No estará la comida ya? Sí. ¿Qué hiciste? Sopa de tomates. Bien. Pero sin tomates. ¿Cómo? Los tomates estaban caros, le hice con chauchas. Sabés que no me gustan las chauchas. No sé, por eso te hice una rica sopa de tomates. Mi mamá a la sopa de tomate le ponía tomates. Pedile a ella que te haga la sopa de tomates. Hacemos otra cosa. No, te la tomás. No me pasé toda la mañana pelando chauchas para hacerte una rica sopa de tomates que no te vas a tomar. Hacemos un bife. Nada, te la tomás. En todo caso, imagínate que tiene un tomate flotando. ¿Qué? Imagínate que tiene un tomate flotando. Mi vida, yo soy un hombre adulto. No imagino cosas. Además, ¿para qué lo voy a imaginar si no está? No sé, era una idea. Mira vos. ¿Te lo estás imaginando? No, estoy pensando por qué mi mujer compró chauchas en lugar de tomates. ¡Qué gracioso! Espera que termine de reírme. Ya está, ahora tómate la sopa. Imaginarme un pluma. Un tomate.
un tomate? Si te es más fácil, imagínate que tiene medio. Ah, qué graciosa que sos. Espera que termine de reírme. Ya terminé. Un tomate. Un tomate. Sí, tengo un tomate en mi taza. Lo puedo ver. Mira, mira, está de ese lado. Me equivoqué, era el reflejo. Si es tan fácil, imaginalo vos. Imaginalo vos y yo me lo como. Bueno. Ya está. No te creo. No me creas. ¿Cómo es? Rojo. Ah, ¿grande o chico? Mediano. ¿Perita o común? Perita. ¿Está limpio? Sí. ¿Tiene marquitas? No. Sí. ¿Sí? ¿A dónde? Una alargadita al costado. Ah, ya vemos que está parado, ¿no? Claro. Te agarré, el tomate perita no se para. Este sí porque es grande. Dijiste que era mediano. Tenés razón. Yo tampoco me la pude imaginar. ¿Viste? Al final sos tan inútil como yo. O más inútil. Hace rato que no me divertía tanto. Me alegro muchísimo. Y ahora para festejar, tomate tu sopa de chauchas. Un tomate. Un tomate. Un tomate. No puedo, ayúdame. A ver, ¿cómo es un tomate? Redondo. Muy bien. ¿Y qué más? Rojo. Redondo y rojo. Perfecto, rojo y redondo. ¿Y qué gusto tiene? Tiene gustito dulzón. Es redondo, rojo y tiene gustito dulzón. Sí, puedo sentir el gusto del tomate. ¿Sí? No, Tiene no. gusto dulzón. Tengo un tomate en mi taza. Lo puedo ver. Sí, mirá, miralo. No te creo, ¿cómo es? Es medio chato. La parte de arriba tiene una marquita así como de una rama. De este lado tiene la marca de un bicho que de una chinche. Y el cabo es largo, porque la vaga que trajo la verdulería no fue capaz de cortarlo. Ay, qué gracioso. Bueno, ahora terminé de tomar la sopa. Aquí, mira, acá, mira. ¿Lo puedo poner acá? Ahí, mira, allá. Mira, mira el tomate. Lo puedo poner en el sillón. Lo agrando, lo achico. Lo agrando, lo achico. ¿Me estás haciendo cabeza de tomate? No, sí, es muy divertido. Ay, me imagino el carnaval que debo hacer. Ahora terminé de jugar y entré inmediatamente a arreglar el baño. Tenés que pedirle a tu sopa al vecino. Es importante que arregles el baño ahora. ¿Me estás haciendo cabeza de tomate del reboterí? No, 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 no. Bueno, deja todo lo que estás haciendo, por favor. El baño hace muchísimo que está tapado. Y el vecino tiene una sopapa grande. ¡Basta! ¡Me estás haciendo cabeza de tomate otra No. vez! No te hagas el gracioso, ¿eh? Bueno, de una vez por todas, hacer lo que tengas que hacer y dejar de jugar. ¡Me estás haciendo cabeza de tomate! No, no, no. ¡Y ahora me haces culo de tomate! ¡Basta, basta, basta! No es para nada. ¿Cómo que no? Haceme la cabeza de tomate vos. Ay, por favor, no seas infantil. Proba, vas a ver que no me importa. Bueno. ¡Ay! ¡La vio! Sí, sí, no era tan difícil. Ahí está. Ahora tenés cabeza de tomate vos también. Yo también tengo cabeza de tomate. No me importa. ¿No te importa? Mira qué suerte. Sí, mi cuerpo de pera. Sí, ¿no te importa tampoco? No me importa. Mira qué suerte cuando me alegro que te dé lo mismo. Y pito de maní. Sí, tenés No importa. cabeza de tomate, cuerpo de pera y pito de maní. Ah, No van a meterse con las partes íntimas. ¿por qué quién lo dice? Yo. ¿Qué? ¿Vos es el que pone las reglas acá? Sí. No, querido, en esto no hay reglas. Lo que pasa en tu cabeza también es asunto mío. Está bien, pero recién fue un golpe bajo. ¿Por qué? Afectaste mi sensibilidad como hombre. Bueno, la tuya también estuvo fuera de lugar. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a la peluquería, me pongo el mejor vestidito que tengo.
me arreglo, me pinto, para que vos vengas y me pongas un tomate en la cabeza. No exagere, no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. No exagero. Yo soy tu mujer y me debes cierta consideración. Yo soy tu marido y me debe respeto. Ay, tiene razón. Disculpe usted, señor Pito de Maní. ¿Ves? ¿Ves que sos vos? ¿Ves? Cabeza de ¿Ves? tomate Vos tenés nariz de podrida, berenjena. oferta. Tenés nariz de Las peras son berenjena. una Ojo de porquería. cebolla. Ay, Jesús, sí, Los sí. labios son como zanahorias, tus orejas son de aceite, tu pelo es todo de brócoli. Mirá, nariz de berenjena, ojo de cebolla, labios de zanahoria, orejas de acelga, pelo de brócoli. Nariz de berenjena, ojo de cebolla, labios de zanahoria, orejas de acelga, pelo de brócoli. Nariz de berenjena, ojo de Carlos. cebolla, todo lo brócoli. ¡Carlos! ¿Qué? ¿Vos estás mirando lo mismo que yo? Sí. Tenés nariz de berenjena, ojo de cebolla, labios de zanahoria y todo el pelo. No, Carlos, mírame. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves de nuevo en mí? No sé. Ay, sácame el tomate de la cabeza. Tus ojos. Tus pómulos. Me había olvidado lo linda que es tu sonrisa. ¿Y ese lunar? ¿Qué lunar? Ese que tenés en el labio de arriba que te queda tan sensual. No, es un pedacito de chaucha. Me había olvidado que todo te quedaba bien. ¿Y vos? ¿Cuánto hace que te afeitaste el bigote? 2 años. ¡Ay, qué lindo volver a verte! Hace mucho que no nos mirábamos así. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuándo fue la última vez que nos miramos así? Yo creo que me acuerdo. La última vez había un cura adelante y mucha gente atrás. No te hagas el gracioso. Esto es grave. Lo que le está pasando a nuestro matrimonio es muy grave. Tenés razón, pero me acordé de la boda, ¿no? Sí, después la luna de miel y después compramos esta casa. El primer día que yo llegué del trabajo, me senté en el sillón a leer el diario. Después discutimos y yo me quería ir a casa de mi mamá, pero vos me pediste que me quedara y nos reconciliamos. Haciendo aquello. Sí, lástima que a vos no se te... Bueno, tampoco hace falta tanta explicación. Además yo me acuerdo perfectamente, eso pasó hace un mes, unos días. Fue hace 20 años. Fue la semana pasada. Hace 5. Carlos, ¿no estaremos cayendo en la rutina? ¿Te parece? Hace 20 años que hacemos exactamente lo mismo. No. Además, eso no es necesariamente rutina. Nosotros prometimos siempre ser un matrimonio espontáneo y fresco. Especialmente con aquello. Especialmente con aquello. Y desde entonces lo dejamos para los miércoles sin par. Y desde entonces lo dejamos para todos los... Eso de imaginarnos cosas nos hizo bien. Tenemos que seguir haciéndolo. Esos juegos, esa espontaneidad, eso es lo que le hace falta a nuestro matrimonio. Tenemos que hacer más juegos, tenemos que tener más espontaneidad. Ah, Lo vamos a hacer todos los miércoles sin par. ¿a la noche? A la noche. Bien. Pará. ¿Te das cuenta del error que acabas de cometer? Ay, cierto. Los miércoles sin par son para aquello. Mejor los lunes par. Ahora sí. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que eso de la rutina no es tan malo. ¿No? No. Miranos a nosotros. Un matrimonio sólido de 20 años. ¿Sabes por qué? Porque nuestro matrimonio está constituido bajo la sólida base de la rutina. ¿Te parece? Claro que me parece. Mira. Ya no hay matrimonios de 20 años. ¿Sabes por qué? Porque no saben tener una familia normal. En cambio yo siempre me esforcé por tener una familia normal. Sí. Mira, me dan lástima, esos pobres diablos con un hogar que se tambalea, con una vida que se tambalea. Y todo porque no saben vivir la vida como se debe. Yo siempre viví la vida como se debe. Y recién no me di cuenta de mis logros. Deberían aprender de nosotros, porque el día que quede embarazada, vamos a hacer la envidia. Pobres.
¿Dijiste algo? No. Ah. ¿Me llamaste? Creí que me había llamado. Carlos, ¿vos qué pensabas cuando te imaginabas a nosotros dos casados? No sé. Algo así. Tal vez una casa un poco más grande. Nosotros dos. Un bebé. ¿Y vos? Yo me imaginaba, ojo, yo soy muy feliz acá y no quisiera estar en ningún otro lugar que no sea acá con vos. Pero me imaginaba que podía llegar a ser divertido. Divertido, 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 pero divertido. Pero Matilde, ¿cómo pensás que puede ser divertido? La familia es la base de la sociedad, Matilde. ¿Qué sería de nosotros si la familia fuese pura joda, eh? Si la familia no fuese lo que deben ser. ¿Y la nuestra es como debe ser? Claro. Un marido devoto, una mujer fiel, una casa de 3 habitaciones, un auto decente, un perro, firmes convicciones morales de la fórmula ideal. Y el día que quedes embarazada va a ser perfecto. Tenés razón, lo tenemos todo. No me había dado cuenta de lo feliz que soy. Por suerte te tengo a vos para demostrármelo. ¿Sabés qué estoy pensando? Sí. En el miércoles impar. No, en el lunes par. No pude esperar a que juguemos de nuevo. Sí, estuve pensando en eso. ¿En qué? Eso, de imaginarnos cosas por ahí. No me parece normal. Por ahora no lo vamos a hacer. ¿Por? Porque no sé de familias que imaginen cosas por ahí. He sabido de matrimonios que por ahí imaginan que ella es una enfermera, cosas así. Igual no sé si está bien. Pero imaginarse cosas por ahí no me parece normal. Y no creo que esa gente lo haga. A mí no me parece que sea tan grave. ¿Por qué no podemos jugar y divertirnos un rato? Seguramente mucha gente normal lo hace. Bien, el día que tengamos la prueba fehaciente que mucha gente normal lo hace, veremos. Por ahora vamos a seguir llevando la vida normal y punto. No, pero yo también tengo Punto, derecho a dije. imaginarme. No, vos no tenés, no sos el Punto, único he que piensa. dicho. Basta, vos me tenés que respetar. Lo que pasa en tu cabeza también es asunto mío. Y me lo vas a respetar. Sí, te voy a respetar. Te voy a respetar como se respeta a los locos. Porque la gente va a decir, mírenlo, pero ahí va el pobre de Carlos. Su mujer es tan rara. Y él es tan bueno. A pesar de todo, lleva una familia normal adelante. A partir de ahora voy a tener que ser más normal para compensar tus rarezas. Ah, hace lo que quieras. ¡Cuidado! ¿Qué? Por ahí no podés pasar porque está el jarrón chino, ese que siempre quise comprar. No, ahí no, que está el lavarropas automático, que se están las cosas. No, salta, que ahí está todo lo Gonzalo. No, agáchate. No, una vueltita. Pasá por encima, está tapado de mí, tenés cuidado, no lo pises. Cuidado, los zapatos. No, agáchate que está la rueda del canario. Ay, Mario, por acá no vas a poder pasar. Mirá qué grande es. Ocupa toda la habitación. Es denso, oscuro. Es impresionante. Necesito una grúa para sacarlo. Tal vez vos. Es impresionante lo que es. ¿qué es? Tu miedo. Qué graciosa que sos, ¿eh? Y ahí tampoco te puedes sentar. Ah, ¿no? ¿Que hay acá microondas, una heladera nueva? No, ahí está Paolo. ¿Se puede saber quién es Paolo? Mi amante. Tu amante. Mira lo que hago con tu amante. Está desnudo. Matilde, no pasa nada. ¡El canario! ¿Sabes qué me estoy imaginando? ¿Qué? Un gato que está mirando tu canario. No me importa, mi canario está en la jaula. No, pero este es un gato robot. No me importa, es que la jala muy alta. Este es un gato robot que va a sacar porque tiene mucho hambre. Si es un gato robot, no puede tener Sí, hambre. tiene un gato robot, no me discutas, es un gato robot. No puede saltar. Exacto, mira, ven, agarra tu canario. Abre un barrote, abre otro barrote. Sí, agárralo, te va a comer el canario. Se comió tu canario. Carlos, ¿te das cuenta que no está siendo normal? Acabas de imaginarte un gato robot que se come un canario que está en una jaula. No es para tanto. ¿Cómo que no, mi amor? No te subestimes. Es impresionante lo que hiciste. Se necesita muchísima imaginación. Más elaborado que una Allá, Matilde.
qué me haces esto? Para que veas que no sos normal. ¿Soy normal? No, no sos normal. Tratar de ser normal no es normal. No me confundas. Además, mira quién habla de ser normal. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Estás rara, te desconozco. Vos también estás raro, yo también te desconozco. Deja de decir que soy raro. Antes no eras así, ahora te has vuelto raro, miedoso y paranoico. ¿Querés ver un hombre normal? Decime si hay un hombre más normal que esto. Vos haces lo que quieras. Mientras yo puedo imaginarme un rabanito sobre tu hombro. Hacé lo que quieras. Un rabanito chiquitito. No me importa, Matilde. No me importa. No me importa, Matilde. No me importa. Lo que quieras. Ahí está tu rabanito. Y ahora vienen todos los hermanos del rabanito que mataron. Vienen todos a bailar en su funeral. Matilde. Empiezan a llorar en el paso. Matilde. Matilde, saca. Por las paredes. Sácame todo acá, Matilde. Va, Matilde, va. Toda la caja llena de cosas, Matilde. Matilde, no. Mira. Está todo lleno de cosas, Matilde. Basta, Matilde. Basta. Vas a terminar como tu hermano, Matilde. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Cómo que nada? Decime, mi amor, ¿qué dijiste? Nada. Algo dijiste, por favor, repetilo. Lo que todo el mundo sabe. Bueno, ¿qué es lo que todo el mundo sabe y que no podés repetir? Que tu hermano es pobre, Matilde. ¿Y qué? A mí no me avergüenza para nada. No digo que sea para tener vergüenza. Pero, Los pobres son personas y tienen derecho como nosotros. Que no vinimos a este mundo para ser pobres. Dios no nos dio bolsillo para llenarlo de pelusas. perdón, Carlitos, no entiendo qué querés decir. Esta tonta sabe perfectamente lo que quiero decir. Todos respetamos a los pobres, pero nadie quiere ser como ellos. Ay, ¿qué tiene que ver todo esto con que mi hermano sea pobre? Que tu hermano es raro, Matilde. No es normal. ¿Qué hace tu hermano? Profesor de charango. Había sido arquitecto, ingeniero, abogado. No, profesor de charango quiso ser. ¿Conoces a alguien que haya hecho plata haciendo eso? ¿Ves? Tu hermano es pobre porque es raro. Si vos te seguís haciendo la rara, vas a terminar pobre como él. Ay, no exageres. No exagero, Matilde. Mirá por la ventana, vas a ver que todos los pobres son raros. En eso puede que tengas razón. Tengo. Y entonces ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Nada. Seguir llevando una vida normal. Es bueno tener una vida normal. No, está bien. O mejor no. ¿En qué puede afectar que juegue un poquito? En qué es raro, Matilde. No, pero va a ser acá adentro. Nadie se va a dar cuenta. La gente lo nota, lo percibe, va más allá de los seres humanos, va más allá del orden natural de las cosas. No me importa. Matilde, no quiero ser pobre. No seas exagerado. Matilde, si somos pobres, nadie se va a ocupar de nosotros. Va a ser algo chiquitito. De vez en cuando. Y nadie se va a dar cuenta. Haz lo que quieras. Yo voy a seguir llevando una vida normal. Después no vengas a pedir que te abra una puerta cuando vuelvas siendo una pobre marginada social. ¿No le vas a abrir? No me relaciono con gente rara. Ah, mira qué bien. Yo te doy 20 años de tu vida para que vos vengas y así como así me cierres la puerta en la cara. Sos un ingrato. Sabés que no hay nada que más quiera que pasar los días con vos. Pero si no te ajustás a las normas, está fuera de mi control. Ya entendí. Lo que vos querés decir es que si yo no hago las cosas como vos te imaginás, simplemente me dejás. No entendés. No entendés. Mírenme. ¿Qué ven? No soy ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo, ni viejo ni joven. Mis ideas políticas, ni izquierda ni derecha, de centro, tirando un poquito para la derecha. La religión me suma a la mayoría. No voy a misa más que cualquiera y respeto a todas las religiones igual que cualquiera. El aborto no, la escondida sí. Los gays tienen derechos, pero no los quiero cercar. Opino, no más que cualquiera. Me quejo, no más que cualquiera.
trabajo, no más que cualquiera. Soy un tipo común, soy un tipo promedio, soy un tipo. ¿Por qué me miran así? No es fácil ser un hombre promedio. Cualquiera puede dar rienda suelta a una pequeña locura y sentirse que es diferente. ¿Dónde está el mérito de eso? Lo único que hace es pasar a formar parte de una gran masa de gente igualmente diferente. En cambio, ser un hombre promedio, eso sí es un reto. Las ideas cambian, las normas se transforman, los modelos se complejizan. Antes era todo mucho más sencillo. Sin ir lejos, los gays, como nos hacen decirle ahora, que eran maricones. Ser maricón estaba mal, entonces uno podía tomar una postura definida y listo. Pero ahora es todo tan ambiguo, lo que sí es no. Lo que es blanco es negro, pero es verde. Lo que está mal está bien. Es un esfuerzo constante. Pero vale la pena. Es la única manera de vivir como se debe. Porque todo está hecho para el hombre promedio. Las leyes, las publicidades, los trabajos, hasta los créditos para comprar lavarropas están hechos para el hombre promedio. Y por eso me casé con vos. Porque sos una mujer promedio. ¿Qué? Y porque te amo profundamente. El tema es que nosotros somos una familia promedio. El día que tengamos nuestro hijo va a ser perfecto. Vos no podés, por una pequeña excentricidad tuya, tirarme todo esto por la borda. No podés sacarme tantos años de perfección de esta manera, Matilde. Si somos pobres, quedamos afuera. Si quedamos afuera, nadie se ocupa de nosotros. Y todo esto va a ser culpa tuya. Es solamente imaginarse cosas. Eso es para los pobres. Nosotros tenemos que tener las cosas, no imaginarlas. No seas exagerado. Sé normal. Si no lo haces por nosotros, hacelo por el futuro de nuestro hijo. Bien. Ahora nos vamos a sentar y vamos a tener una charla normal. Bien, ¿qué tal si hablamos de hijos? Bien. Esta es una charla normal entre marido y mujer. ¿Querés empezar vos? Bueno, ¿cuándo pensás que lo vamos a tener? No sé. En cualquier momento los chicos son así de aparecen. ¿No te parece que hace mucho que tratamos y nada? Todas las familias normales tienen hijos. Ay, deja de decir eso, no tiene nada que ver. ¿Cuándo pensás que vamos a tener a nuestro hijo? ¿Qué quieres decir? ¿Que no deberíamos haberlo tenido? ¿Qué quieres decir? Carlos, vos, mi amor, sos un ser divino, lleno de virtudes, pero tenés un defecto. A veces negas la realidad. No. Sí. ¡No! Amor, los vecinos se casaron hace 2 años y tienen 4 hijos. ¿Qué te dice eso? Que no nos invitaron a ningún festejo. Acerca de nosotros. Que no nos vamos a saludar más. Asumir. ¿Qué? Asumir.